En su momento tiré una frase yo en este canal de YouTube, o no recuerdo si fue en este canal o en el otro canal de YouTube que tengo, que hablaba muy claramente de algo y que decía lo siguiente, muchachos. El Real Madrid es el único equipo del mundo al que se le critica por ganar, por perder, por empatar, por hacerlo bien, por hacerlo mal, por cambiar de entrenador, por no cambiar de entrenador. Y realmente es algo que nos ha invadido durante muchísimos años, incluyendo dentro del madridismo. Me voy a incluir porque muchas veces tal vez he sido demasiado crítico con algunos de los chicos que están ahí dentro, ¿no? Pero la realidad es esa. Y me parece increíble porque lo más chistoso de todo esto es que son personajes que han estado apoyando, por poner un ejemplo, al Fútbol Club Barcelona, que indiscutiblemente ha hecho cosas muchísimo peores o más lamentables de las que ha terminado de hacer este equipo llamado Real Madrid, que repito, se le critica hasta por ganar, por hacer las cosas bien, porque no es suficiente, porque son soberbios, como vamos a escuchar en este canal. Y bueno, realmente ESPN es un proyecto maravilloso de antimadridismo. Yo creo que eso lo podemos aceptar absolutamente todos. Vamos a empezar con esta chica que está aquí de amarillo. Arriba a la derecha, Carolina de las Salas, creo que se llama. Además que es paisana y es, cada vez que tiene la oportunidad va y le echa un costal de mierda al Madrid, pero una cosa impresionante. Vamos a darle play. Yo creo que estamos exagerando un poquito. Creo que incluso hay un poco de soberbia por parte de los jugadores con esa celebración de Bellingham, con esa celebración también de Vinicius con Arbeloa, que el técnico quiso volver a maquillar. Entiendo que es un resultado de tenis, al Alcaraz, a los Sinner, Caro, pero el rival era alguien que en el ranking estaba muy abajo, ¿no? Y lo explicaba bien el mismo Rodri. Es importante recuperar sensaciones, pero hace nada veíamos a un Real Madrid que goleaba en el Bernabéu al Betis. ¿Y qué pasó después? La Super Copa de España, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Salió Xavi. Entonces yo creo que el Real Madrid nos ha enseñado, Caro, que una goleada no necesariamente es el síntoma inequívoco de que la enfermedad se fue. Se fue por ahora, la fiebre bajó. Hay que ver si el enfermo realmente mejora, porque este Real Madrid necesita títulos y no los va a obtener solamente ganándoles a equipos como el Mónaco. A ver, mira, hablamos aquí y escuchamos aquí sobre la soberbia de Bellingham por salir un poco al paso de las críticas que ha estado recibiendo, que bueno, muy probablemente las críticas sean justificadas por un futbolista como Bellingham, que se ha estado filtrando muchísimas situaciones sobre él, ¿no? Y mira, es que te dijera una cosa. Esta muchacha, no sé, no me queda muy claro que haya sido ella, pero hace poco en este canal de ESPN Deportes escuchaba algo como que no. Los jugadores del Madrid no pueden ponerse a responder en redes sociales o en una rueda de prensa sobre las críticas. No pueden hacer eso. Es que se tiene que responder sobre el campo. Estupendo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora es que escuchamos que si responden en el campo, bien sea por una celebración o por algo parecido, lo que sucede es que son unos soberbios. Entonces, que de verdad, mira, una de las cosas que yo siempre le he pedido a esta gente es tener un poquito de criterio, porque a lo que a Vinicius le han estado criticando, a Messi le llamaban, es que es muy, tiene mucho carácter, es muy cancherito, no sé qué, y en este tipo de cosas, ¿cómo vas a criticar a un futbolista que está siendo salvajemente criticado, además siendo abuchado por su afición, por decirle, bueno, aquí estoy yo, sígueme pitando? O sea, es que es lo que les digo, en el campo se tienen que responder este tipo de críticas, pero no podemos criticar absolutamente todos. Aquí, bueno, estamos ahí viendo como que, bueno, sí, ganaron, pero lo de siempre, ganaron, pero era un rival demasiado chiquito, que no sé qué, que por cierto, el año pasado este rival chiquito destrozó al Barça en su trofeo, creo que era el Gamper, que le terminó ganando el Mónaco. Además le metió una goleada histórica, para que se hagan un ejemplo. No, vamos a darle play a este otro clip que también me parece bastante significativo. Arbeloa acaba de decir que cree que ha sido un partido maravilloso en nuestro estadio, con nuestra gente. Los jugadores han disfrutado, ha habido golazos. Esto es lo que queremos ver. Creo que más que Vini abrazarme a mí, ha abrazado al madridismo. Bueno, se tiró otro de esos mensajes. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Este hombre vive en una película. Ya basta de estas frases. No. Bueno, ya va. Vamos a preguntarle a Rodra, ¿verdad? Porque esto fue ficticio, este abrazo fue preparado, o simplemente le nació por lo que dice Luis. Él necesita sentirse querido, se apareció Juanito. Que le den cariño, porque extraña a Ancelotti y lo que hacía Ancelotti en el Real Madrid. A ver, un caso muy importante de todo esto es que, bueno, el irrespeto con esto de Juanito, toda la cosa, muy bien quedó el chistecito, hiciste reír a tus compañeros porque eres un tipo sumamente divertido,
Pero hablando de todo un poco, a ver, yo quiero poner en contexto algo o quiero aclarar algo al respecto de mi opinión. A mí no me gustan muchas de las cosas que dice Arbeloa porque es demasiado populismo, aquello de que sabemos la exigencia del Real Madrid, por eso aceptamos las críticas, aceptamos que silben algunos futbolistas. Entiendo que Arbeloa pues quiere tratar de tener un entorno lo más sano posible y por eso intenta que no haya ningún percance que pueda alcanzar al equipo porque la celebración de Vinicius para mí es un enfado claro con el Bernabéu, o la no celebración. Recordemos que él se salió, se fue al centro del campo con sus compañeros, pero me gustaría de verdad aclarar una cosita, porque sí, está bien, yo no estoy de acuerdo con Arbeloa, me parece que realmente es excesivamente populismo barato lo que termina siendo Álvaro Arbeloa, pero más allá de todo eso hay que entender y asumir muchísimas cosas que definitivamente no están bien. Y una de las cosas que no están bien es criticar lo que has estado alabando durante años. Estamos hablando de unos personajes, porque este hombre que acaba de decir esto es un personaje que ha reconocido claramente que es del Fútbol Club Barcelona y que está ahí en contra del Madrid, aunque no ha dicho que es antimadridista, pues creo que no hace ni siquiera falta que lo diga. Pero un tema muy importante es que este hombre apoya al Barça después de haberse hablado lo de Koeman. Koeman nos va a hacer no sé qué con el tiki-taka, que por cierto Koeman fue el único que les dijo la verdad con aquel es lo que hay, que obviamente no les gustó nada. Este hombre también estuvo apoyando seguramente a Quique Setién, que termina siendo absolutamente lamentable porque era el último gran ejemplar del cruyffismo. Este hombre también seguramente estuvo tragándose la de Xavi Hernández, que fue otro entrenador que realmente dejó muchísimo que desear. Este hombre es probablemente el que ha estado defendiendo durante años a Messi por actitudes absolutamente lamentables o por tener un desempeño absolutamente lamentable en el que veíamos a un Messi que era muy bueno para hacerle goles a Levantes y compañías. Creo que el Levante es el rival al que más goles le metió, no sé, no tengo ni idea, no, una cosa así. Pero era muy bueno para hacer goles ante el Levante, pero a la hora de la verdad, cuando tenía que ir a Anfield Road con una ventaja de 4-0, terminaba escondiéndose y el Barça terminaba, por supuesto, perdiendo otra Champions League año tras año, tragándose humillaciones tras humillaciones tras humillaciones. Ese es básicamente la gente que está criticando a día de hoy que Arbeloa pues tenga ganas de tener un vestuario o una relación público, entrenador, jugadores, lo más normal posible. No es ese tipo de personaje el que estamos escuchando. Por eso les digo algo, muchachos, tengan su propio criterio. No vamos a ir a caerle a Arbeloa encima porque sencillamente, y muy probablemente tenga razón, sea muy populista, pero tampoco nos vamos a venir a dejarnos dar lecciones de una gente que lleva más de una década haciendo el ridículo, gente que ha caído 2 veces en la Europa League. Es ese tipo de personajes lo que nos están diciendo los madridistas a día de hoy, cómo debemos sentirnos, cómo debemos actuar, a quién debemos apoyar y a quién no debemos apoyar. Y creo que ese es un factor que está afectando sobre todo el caso de Vinicius Junior. Es que me parece maravilloso. En fin, la finalidad de este video, ESPN sigues mamando. No les gusta que el Madrid medio asome la cabeza porque saben que eso puede significar algo muy complicado para un futuro no muy lejano, y entiendo que a ese tipo de cosas van este tipo de declaraciones. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.